Un guardaparques común y corriente escuchó unos gritos ahogados que provenían del interior de una roca. Al principio pensó que solo era el viento, pero cuando tomó un mazo y rompió la piedra, lo que apareció en su interior dejó a todos sin palabras. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer llegó con una claridad melancólica sobre los montes de Silver Creek. Tras una noche de tormenta, la tierra aún respiraba el olor del hierro húmedo y del pino recién lavado por la lluvia. Las nubes se disipaban lentamente, dejando tras de sí un cielo pálido, casi traslúcido, donde los rayos del sol luchaban por abrirse paso entre la niebla. Marcus Brown, guardabosques del parque desde hacía casi una década, detuvo su viejo Jeep verde oliva junto al puesto de vigilancia y apagó el motor. Durante unos segundos permaneció quieto, escuchando el silencio que seguía al rugido del vehículo. Aquel silencio era para él una forma de oración. No había tráfico, ni voces humanas, ni el zumbido constante del mundo que había dejado atrás. Solo el goteo pausado de las hojas y el murmullo distante del arroyo hinchado por el agua de la tormenta. Era la calma después del caos, una calma que él había aprendido a necesitar. Había servido 12 años en los marines antes de aceptar aquel trabajo. En Afganistán y en Siria había visto lo suficiente como para comprender que los hombres pueden volverse ruido puro cuando olvidan escuchar. Después del ejército, el parque se convirtió en su refugio. En la soledad de los senderos encontró una forma de paz que no dependía de nadie. Tenía sus rutinas, un termo de café negro, la revisión de los informes del día, y luego una larga caminata antes de que los turistas llegaran con sus risas, sus cámaras y su torpeza frente a la inmensidad del bosque. Aquella mañana no parecía diferente. Sin embargo, algo en el aire le resultaba extraño. Un leve desajuste, como si el mundo se hubiese desplazado 1 centímetro hacia otro sitio durante la noche. El temporal había sido fuerte. Los senderos se veían erosionados, los troncos caídos bloqueaban algunos pasos y el río había cambiado de cauce en ciertos puntos. Marcus caminó con paso firme, hundiendo las botas en el barro blando, mientras su mirada se deslizaba con la precisión de quien conoce cada centímetro del terreno. Sabía distinguir cuándo una piedra era nueva o cuándo un árbol había cedido en silencio durante la madrugada. Fue en la zona prohibida, el tramo del llamado Old Trail, donde notó la primera anomalía. Parte del muro de caliza que bordeaba el sendero se había derrumbado. Entre los escombros, una grieta vertical cortaba la pared como una cicatriz fresca. No recordaba haberla visto antes. Se acercó con cautela. La fisura tenía el ancho de su antebrazo y una profundidad que se perdía en la oscuridad. De su interior escapaba un soplo de aire frío, cargado con un olor mineral y antiguo, como si proviniera de un lugar que no había respirado en siglos. Marcus se inclinó, sacó su cuaderno de campo y anotó la ubicación. Era parte de su deber registrar los cambios geológicos después de las lluvias intensas. Sin embargo, mientras escribía, un sonido imperceptible le hizo levantar la cabeza. Al principio creyó que era el viento filtrándose entre las rocas, pero pronto comprendió que aquello no tenía el ritmo del aire. Era algo más bajo, más orgánico. Se detuvo, conteniendo la respiración. El sonido volvió, leve, quebrado, como un gemido ahogado en piedra. Sintió un escalofrío subirle por la nuca. No era la primera vez que la montaña jugaba con sus sentidos. Había oído ecos que se transformaban en voces, ramas que sonaban como pasos. Pero aquel gemido no era una ilusión, era humano. Se agachó, acercó la oreja al muro y escuchó de nuevo. 3 sonidos, entrecortados, seguidos por un silencio tenso. Marcus se quedó inmóvil, sin saber si debía responder. ¿Podía haber alguien allí dentro? La idea era absurda, imposible. Ningún ser vivo podría haber quedado atrapado en un bloque sólido de piedra. Sin embargo, el cuerpo reaccionó antes que la razón. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera contestar a aquel suspiro desde el interior. Dio un paso atrás, tratando de razonar. Podría ser una corriente de agua subterránea, una cueva donde el viento creaba ecos caprichosos. Silver Creek estaba lleno de cavidades ocultas. No sería la primera vez que la erosión revelaba un pasadizo nuevo. Aún así, aquel tono, aquel temblor en la voz que había escuchado,
lo perturbaba demasiado. Levantó la vista hacia las montañas, envueltas aún en una bruma azulada, y tuvo la sensación de que el paisaje lo observaba. Era una idea absurda, pero no logró apartarla. La tierra, pensó, podía tener oídos. Decidió probar suerte. ¿Hay alguien ahí?, gritó. Su voz rebotó contra la roca y regresó como un eco burlón. Esperó un minuto. Nada. La lluvia había dejado el aire espeso, casi sólido, y sus palabras parecían flotar sin llegar a ningún lugar. Dio media vuelta, convencido de que había imaginado todo. Pero entonces, detrás de él, el sonido regresó. 3 gemidos más claros, más urgentes. Marcus se giró tan rápido que el barro salpicó sus pantalones. «¡Hola!», volvió a gritar. «¡Responda si me oye!». Esta vez el silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento. La montaña parecía contener la respiración. Su instinto militar tomó el control. Corrió de regreso al jeep, sacó una linterna y un pequeño martillo de escalador. Volvió al lugar, metió la linterna en la grieta y observó. La luz penetró apenas unos metros, iluminando polvo y fragmentos sueltos. Golpeó con el martillo y escuchó el eco. No era sólido. Detrás había un vacío, una cavidad. El sonido hueco le erizó la piel. Se inclinó más, intentando ver algo entre la oscuridad. Solo encontró arañazos. Pequeñas marcas en la piedra, superpuestas unas con otras, como si algo, o alguien, hubiese intentado escarbar hacia afuera. Marcus retrocedió con la respiración contenida. No quería aceptar lo que veía. Los rasguños parecían recientes, y en algunos aún se acumulaba polvo suelto. De pronto, una palabra emergió, débil y arrastrada, como un soplo. ¡Ayuda! La voz era tan leve que podría haber sido imaginada, pero su efecto fue real. El martillo se le cayó de las manos y quedó mirando la grieta con una mezcla de horror y compasión. No había duda. Alguien estaba allí dentro. El dilema lo paralizó. El protocolo decía que debía avisar a la central antes de intervenir, pero sabía que en aquella zona la radio fallaba. La estación más cercana quedaba a varios kilómetros, y los caminos, empapados, serían un infierno. Si pedía ayuda y volvía más tarde, quizás ya fuera tarde. Pero si intentaba excavar solo, podía provocar un derrumbe. Contuvo un juramento entre los dientes. Miró la roca, luego al cielo y finalmente al suelo, donde el agua se acumulaba entre las raíces. La voz volvió, un murmullo esta vez como si el ser al otro lado estuviera perdiendo fuerzas. Marcus apretó los puños y decidió al menos marcar el lugar. Clavó una pequeña bandera roja junto a la grieta y tomó varias fotografías con su móvil, asegurándose de registrar las coordenadas en el GPS. Mientras lo hacía, le temblaban las manos. No recordaba haberse sentido tan vulnerable desde los días de patrulla en las montañas extranjeras. Allí también había aprendido a oír el peligro antes de verlo. Cerró el cuaderno, guardó las herramientas y emprendió el regreso. Caminó despacio, con la cabeza llena de pensamientos que chocaban entre sí. Cada paso que daba le parecía una traición al sonido que aún resonaba en su memoria. Al llegar al vehículo, se detuvo una última vez para mirar hacia el acantilado. La grieta se veía desde lejos como una línea negra en el muro de piedra. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, dorando los bordes de las montañas. Era un paisaje hermoso, pero algo en él había cambiado. Donde antes veía serenidad, ahora percibía amenaza. La montaña guardaba un secreto, y él había sido el único en escucharlo. De vuelta en su cabaña, la tarde se desmoronó lentamente en una lluvia fina. Marcus encendió la estufa y se sentó frente a la mesa, el cuaderno abierto ante él. Las palabras que había escrito, posible voz humana atrapada, parecían absurdas, casi ridículas, y sin embargo no podía tacharlas. Cada vez que intentaba convencerse de que todo fue una ilusión acústica, la memoria del susurro le devolvía la duda. El timbre, la respiración entrecortada, la forma en que la piedra parecía vibrar. No, no era el viento. Afuera el bosque se movía con lentitud bajo el peso del agua. Los troncos crujían, los animales se ocultaban. Marcus observó por la ventana, imaginando el lugar exacto donde había dejado la bandera roja. Pensó en los años que llevaba trabajando allí
en la cantidad de veces que había pasado por esa misma ruta sin notar nada. ¿Y si el ser dentro de la roca llevaba todo ese tiempo esperando? La idea era tan terrible que tuvo que apartarla. Preparó café, pero no lo bebió. Su estómago se había cerrado. A medianoche intentó comunicarse con la central por radio. Todo lo que obtuvo fue un ruido de estática. Maldijo en voz baja y volvió a apagar el aparato. El silencio de la cabaña se volvió insoportable. Se acostó, pero el sueño no llegó. Cuando por fin logró cerrar los ojos, soñó con piedras que respiraban, con manos que golpeaban desde dentro de los muros. Despertó empapado en sudor, con la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad. El amanecer lo encontró de pie, vestido, el rostro demacrado y la decisión tomada. No podía ignorarlo. Si había cometido un error, al menos lo confirmaría. Si había alguien allí, no lo abandonaría. Empacó linternas, cuerdas, un cincel, una cámara y agua. Antes de salir, miró su reflejo en el espejo del baño. Los ojos, hundidos y cansados, le devolvieron la mirada de un hombre que no sabía en qué frontera estaba entrando. El camino de regreso a la montaña fue lento y silencioso. La lluvia había cesado del todo, pero la humedad colgaba en el aire como una cortina. Los árboles brillaban con gotas que atrapaban la luz de la mañana. Marcus sintió un escalofrío de anticipación. No sabía si lo que encontraría sería una tumba o una cueva vacía, pero algo en su interior le decía que nada volvería a ser igual. Cada curva del sendero lo acercaba a la fisura, cada paso lo hundía más en una especie de destino inevitable. Cuando finalmente divisó la bandera roja entre la maleza, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba, exactamente donde la había dejado, inclinada por el viento. La grieta parecía más oscura que antes, más estrecha, como si hubiera decidido cerrarse para proteger su secreto. Marcus se quedó mirando un instante, en silencio, sintiendo que el bosque entero lo observaba. No había pájaros, ni insectos, solo la respiración de la montaña, grave y constante. Dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar frente al muro. Pasó la mano por la piedra fría y dijo en voz baja, casi con reverencia, «He vuelto». Y entonces, desde las entrañas de la roca, una vibración leve le recorrió los dedos. No fue un sonido, ni un movimiento, sino algo más profundo, un pulso que parecía responderle. Marcus contuvo la respiración. En ese momento comprendió que no había imaginado nada. Alguien o algo seguía allí dentro, esperando. El llamado de la montaña no era una coincidencia, sino un vínculo, y él ya no podría ignorarlo. El silencio del bosque se cerró a su alrededor como un juramento. No lo sabía aún, pero con aquel gesto había cruzado una línea invisible, la que separa al hombre que escucha del hombre que responde. Marcus regresó a la montaña antes del amanecer, cuando el bosque aún dormía bajo una bruma espesa y el aire tenía el sabor metálico de la lluvia reciente. No había podido descansar. Toda la noche había sentido que algo lo llamaba desde dentro de aquella roca, una voz que no era del todo humana, pero tampoco un simple eco. La cabaña se le había vuelto una prisión de madera. Cada crujido del suelo parecía repetir aquel susurro. Por eso, cuando el primer hilo de luz se filtró por la ventana, ya estaba de pie, enfundado en su chaqueta, con la linterna, el martillo, una cámara y el cuaderno guardados en la mochila. Sabía que volver era una locura, pero quedarse sin hacerlo habría sido peor. El trayecto en el jeep se le hizo más largo que la víspera. La carretera estaba cubierta de charcos que reflejaban la claridad gris del amanecer. A cada curva, el bosque parecía estrecharse, vigilante, como si las copas de los árboles quisieran cerrar el paso. Marcus no encendió la radio. El silencio del motor le bastaba para oír el murmullo interno de sus pensamientos, que no cesaba de repetirse. No puede ser una persona. Es imposible. Pero otra voz, más profunda y más vieja, le respondía. Lo oíste, lo sentiste, vuelve. Aparcó al pie del sendero y comenzó a ascender con paso firme, aunque el suelo resbaladizo lo obligaba a detenerse cada tanto. El sol apenas comenzaba a levantar la niebla cuando alcanzó la curva del viejo camino. El aire olía a tierra mojada y a piedra fría. El pequeño trapo rojo que había dejado como marca seguía allí, doblado sobre sí mismo, cubierto de gotas.
Marcus se arrodilló frente a la grieta y observó el muro. Durante un instante creyó que la fisura era más pequeña, como si el monte hubiese intentado cerrarla durante la noche. Encendió la linterna, apuntó hacia el interior y habló con voz baja, casi temiendo oír una respuesta. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Su voz se perdió entre los muros. Esperó. No llegó respuesta alguna. El silencio se extendió, tan denso que parecía absorber incluso el murmullo del viento. Marcus tragó saliva, volvió a acercarse y apoyó la oreja en la piedra. Nada. El recuerdo del sonido del día anterior empezó a parecerle producto del cansancio, del aislamiento, de la sugestión. Con un gesto brusco se apartó, encendió la cámara y empezó a grabar. Necesitaba pruebas, algo que demostrara que no estaba volviéndose loco. Apoyó el teléfono sobre una roca y golpeó con el martillo en distintos puntos del muro. Los primeros impactos devolvieron un eco sólido, opaco, como era de esperar. Pero al tercer golpe, el sonido cambió. No fue el golpe lo que lo estremeció, sino lo que vino después. 3 pequeños toques, desde adentro. Marcus se quedó helado. Esperó unos segundos y volvió a golpear, esta vez con un ritmo distinto. 2 golpes, pausa, uno más. Desde dentro, la respuesta llegó, débil pero clara, reproduciendo exactamente su secuencia. Se le erizó el vello de los brazos. Se agachó y con manos temblorosas, tomó el teléfono para escuchar la grabación. Los golpes estaban ahí, inconfundibles. 3, pausa, 2. No era un eco, no era el viento, era comunicación. Un ser humano respondía desde dentro de la piedra. El recuerdo de aquel hombre desaparecido 3 años atrás, el predicador Joseph Miller, cruzó su mente como un relámpago. Marcus recordaba las búsquedas, los carteles pegados en las tiendas, la tristeza muda de los voluntarios. Miller había salido a caminar una tarde y nunca regresó. Muchos creyeron que había caído en un barranco o que se había suicidado, pero Marcus, que había participado en la búsqueda, siempre había sentido que el caso había quedado incompleto. Y ahora, frente a aquel muro, la posibilidad absurda cobró forma. ¿Y si era él? ¿Y si el predicador no había muerto, sino quedado atrapado en las entrañas del monte? Intentó razonar. Era improbable, irracional, y sin embargo el sonido estaba ahí. Guardó el teléfono y sacó la libreta. Tomó nota del patrón de golpes y de la hora exacta. Luego intentó contactar con la estación de guardaparques por radio. Solo obtuvo estática. Golpeó el transmisor, maldijo en voz baja. La tormenta de días anteriores seguía bloqueando la señal. No había manera de pedir ayuda inmediata. Si alguien estaba vivo detrás de aquella roca, cada minuto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Miró la grieta, miró sus herramientas. Sabía que abrir un hueco sin apoyo era peligroso, pero también sabía que no podría marcharse sin intentarlo. Hincó la rodilla en el suelo y empezó a limpiar el barro alrededor del muro. La piedra estaba húmeda, resbaladiza. Con el cincel desprendió los primeros fragmentos. Cada golpe resonaba con una fuerza que le hacía temer que todo el acantilado se le viniera encima. Aún así, continuó. Entre los escombros, algo captó su atención. Un trozo de tela, gris y endurecida por el lodo. La recogió con cuidado. Parecía parte de una manga. La giró entre los dedos y distinguió una costura hecha a mano, el tipo de puntada que no se veía en la ropa moderna. Era prueba de que alguien había estado allí. Su respiración se aceleró. Apretó el trozo de tela en el puño y siguió trabajando. La mañana fue avanzando lentamente. La luz cambió de tono, volviéndose más blanca, más fría. Alrededor, el bosque permanecía silencioso, como si lo observara. A cada golpe, un eco hueco respondía desde dentro. En un momento el sonido pareció vibrar, como si algo al otro lado hubiese intentado moverse. Marcus detuvo el martillo y escuchó. Un ruido apagado, un jadeo, y entonces una palabra que no entendió, apenas un murmullo. «¡Estoy aquí!», gritó él acercando los labios a la grieta. «¡Resista! Voy a traer ayuda». Ninguna respuesta llegó, solo un silencio tan espeso que dolía. Marcus se apartó, con la frente cubierta de sudor. Tenía que tomar una decisión. Si seguía golpeando, podía causar un derrumbe.
Si se marchaba, podía condenar a quien estuviera allí. Miró la grieta y por primera vez creyó ver algo en su interior. No una sombra, sino una forma. Un movimiento leve, como si algo respirara. La linterna tembló en su mano. Había espacio detrás, un vacío donde no debería haberlo. La montaña, pensó, no era sólida. Escondía una cavidad, quizás una cueva cerrada por los siglos. Y allí dentro, algo vivía. Guardó las herramientas y se obligó a descender. Necesitaba encontrar una manera de contactar con el puesto central, de avisar que había encontrado lo que parecía una trampa o una cámara natural con alguien dentro. Cada paso hacia abajo se le hizo más pesado. El bosque, que normalmente lo reconfortaba, se le antojaba ahora hostil, cargado de presencias invisibles. Cuando llegó al jeep, el cielo había tomado un tono cobre y la luz empezaba a extinguirse entre los árboles. Encendió el motor, giró el dial de la radio y tras varios intentos, logró captar una frecuencia. Base Silver Creek, aquí Brown. Tengo una situación en el sector noroeste. Posible persona atrapada en formación rocosa. Necesito equipo de rescate. Repito, posible persona viva atrapada en roca. El ruido de fondo se mezcló con una voz lejana. La operadora le pidió que repitiera las coordenadas, que confirmara el tipo de terreno. Marcus habló rápido, consciente de que la señal podía perderse. Cuando terminó, la línea se cortó. No sabía si el mensaje había llegado completo, pero era lo único que podía hacer. Se recostó en el asiento, respirando con dificultad. A través del parabrisas, vio cómo la oscuridad se extendía sobre las montañas. Juró que, por un instante, una luz débil, como el reflejo de una linterna, brilló en lo alto de la grieta. La noche cayó del todo cuando regresó a la cabaña. Se preparó un café que no llegó a beber. Su mente no podía dejar de reproducir el sonido de los golpes, el eco hueco, la respuesta desde dentro. Cada pensamiento que intentaba anclarlo a la razón era arrastrado por la misma corriente de duda. Si realmente había alguien ahí, ¿cómo había sobrevivido? ¿Quién podría haber terminado encerrado en la roca? Recordó los rezos de su infancia, las historias de hombres sepultados vivos como castigo divino, los mitos sobre montañas que tragaban a los impíos. Intentó reírse de sí mismo, pero la risa se quebró en su garganta. Durmió poco y mal. Al amanecer la radio volvió a funcionar. Una voz del servicio de emergencias confirmaba que una patrulla iría al sitio en el transcurso del día, pero le pedían esperar. Marcus asintió ante el aparato, aunque ya había decidido lo contrario. No podía quedarse quieto. Empacó otra vez sus herramientas y condujo hasta la montaña. El cielo estaba despejado, el aire frío y el silencio absoluto. A medida que subía, un presentimiento crecía en su pecho, una mezcla de miedo y responsabilidad. Sentía que la montaña lo había elegido a él, que lo había llamado para ser testigo de algo. Cuando llegó a la grieta, la bandera roja seguía allí, pero algo más había cambiado. A los lados en el barro se distinguían huellas. No eran suyas, eran más pequeñas, más livianas, como si alguien descalzo hubiese caminado alrededor. Marcus se agachó y tocó la tierra. Estaba fría, húmeda, pero las marcas eran recientes. Siguió su rastro unos metros, hasta que desaparecieron en la maleza. Un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba solo en aquel lugar. Se arrodilló de nuevo frente al muro, y el aire que salía de la grieta era más fuerte, casi como una respiración. La luz de la linterna reveló un hueco más profundo. Ya no era una simple fisura. Podía ver el fondo, y allí algo se movió. Marcus contuvo el impulso de gritar. Llamó con voz temblorosa. ¿Me oye? Estoy aquí. He traído ayuda. De la oscuridad, una figura pareció inclinarse, apenas visible entre el polvo. Era una mano, una forma pálida que temblaba. Marcus sintió como el tiempo se detenía. Su cuerpo se movió por instinto. Extendió el brazo y rozó con la punta de los dedos aquella piel fría, endurecida. Era real. Alguien estaba vivo allí dentro. Entonces el suelo vibró levemente, un temblor casi imperceptible. La montaña parecía respirar. Marcus retiró la mano, temeroso de provocar un derrumbe. La grieta exhaló un aire helado y húmedo. Se alejó unos pasos, jadeante,
mirando cómo el polvo flotaba en los rayos de luz. Todo su ser oscilaba entre el miedo y la compasión. Lo que fuera que hubiera tras esa roca no debía morir allí. Y sin embargo, salvarlo podía costarle la vida. Miró la línea del horizonte, donde el sol ya se hundía. Decidió quedarse, esperar a los rescatistas, vigilar el lugar hasta que llegaran. Pero en el fondo de su mente, una certeza lo roía. La montaña no iba a esperar. Se sentó sobre una piedra cercana, observando la grieta que ahora parecía latir con una respiración propia. El viento sopló con un gemido largo, y por un instante le pareció escuchar un susurro claro, casi un nombre. Se levantó, miró en torno, y comprendió que el sonido no venía del aire, sino del interior mismo de la roca. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Allí dentro, la voz seguía viva. Allí dentro, el corazón de la piedra latía. El sol comenzaba a asomarse sobre las cumbres cuando Marcus regresó una vez más al acantilado. Había pasado la noche en vela, con los pensamientos golpeándole la mente como la lluvia sobre un tejado. Ni el cansancio ni el miedo habían conseguido retenerlo en la cabaña. Sabía que la patrulla de rescate no llegaría hasta el mediodía, y no podía soportar la idea de que alguien muriera allí dentro mientras se le esperaba. Empacó las herramientas con una precisión casi militar: linterna, cuerdas, cincel, martillo, guantes, botiquín, agua. Al cerrar la mochila, sintió ese extraño presentimiento que precede a los actos inevitables. No era heroísmo lo que lo impulsaba, sino una mezcla de culpa y deber. Había escuchado aquella voz. Eso lo convertía en responsable de lo que ocurriera. El aire de la mañana era frío y cortante. La tormenta había limpiado el cielo, dejando un azul deslucido, como una herida recién lavada. Al internarse en el bosque, Marcus notó cómo la luz se filtraba entre los árboles, creando destellos en las hojas mojadas. Cada paso que daba le parecía más pesado que el anterior, como si el suelo intentara retenerlo. Cuando por fin llegó al claro donde se alzaba el muro de piedra, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Todo parecía igual y, sin embargo, diferente. La grieta, tan estrecha y oscura el día anterior, parecía ahora más ancha, y la bandera roja que había dejado clavada había desaparecido. Solo quedaba el palo roto, hundido en el barro. Marcus miró a su alrededor, en tensión. No había señales de nadie, pero en la tierra blanda distinguió huellas. No eran suyas. Eran pequeñas, irregulares, descalzas. Al seguirlas con la vista, comprobó que llevaban directamente hacia la grieta. Se agachó, tocó el suelo húmedo y notó que aún estaba blando, reciente. Aquello no tenía sentido. ¿Quién habría venido aquí en medio de la noche? Miró la grieta, estrecha y silenciosa, y el corazón le dio un vuelco al imaginar que quizás la persona que estaba atrapada había logrado salir parcialmente, o que algo había salido para encontrarse con él. Se obligó a apartar el pensamiento. Colocó la linterna sobre una piedra y empezó a retirar los restos de tierra y escombros. Los golpes del martillo resonaban huecos, profundos, y cada vibración se extendía por el muro como un temblor vivo. Después de casi una hora de trabajo, el hueco se había ensanchado lo suficiente para dejar pasar un rayo de luz al interior. Marcus encendió la linterna y apuntó hacia la cavidad. El aire que salió de allí era denso, húmedo, cargado de un olor agrio y mineral, como si el monte respirara con dificultad. En la penumbra distinguió algo que lo hizo retroceder un paso. Una mano. Era pequeña, huesuda, grisácea por la falta de luz. Los dedos estaban doblados hacia adentro, inmóviles, como si el tiempo los hubiera endurecido. Marcus sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se acercó de nuevo, lentamente, temiendo que el contacto de su respiración bastara para que aquella forma se desintegrara. Entonces, la mano se movió, muy levemente, apenas un temblor, pero suficiente para que el mundo cambiara. Aquello estaba vivo. El impulso de huir se mezcló con la urgencia de ayudar. Se arrodilló, quitó los guantes y extendió la mano hacia la abertura. Al tocar la piel ajena, sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. No era el frío natural de la piedra, sino uno más profundo, un frío humano que se había vuelto parte del entorno. Sostuvo aquellos dedos frágiles
y durante un instante creyó que lo apretaban en respuesta. «Tranquilo», murmuró, sin saber si la persona podía oírlo. «Ya estoy aquí. Voy a sacarte». La respiración le temblaba. Tomó el martillo y comenzó a golpear con cuidado, astillando trozos de roca. Cada pedazo que caía parecía arrancar un gemido a la montaña. La grieta se ensanchaba poco a poco, y con ella aumentaba la sensación de que algo más grande, más antiguo, se liberaba. Marcus trabajó hasta que los músculos de sus brazos ardieron. Al fin, logró abrir un hueco lo bastante ancho para mirar al interior. Lo que vio le heló la sangre. En un espacio apenas más grande que un ataúd, un hombre estaba sentado, encogido, con la espalda apoyada contra la roca. Tenía el cabello largo, gris y enredado, la piel sucia, marcada por el tiempo y la falta de luz. Vestía harapos que se pegaban a su cuerpo demacrado, pero lo más perturbador eran los ojos. Cuando la luz de la linterna los alcanzó, se abrieron lentamente, mostrando un azul desteñido, casi transparente, que reflejaba asombro y dolor. Marcus sintió una punzada de compasión tan intensa que le costó respirar. «¿Me oye?», preguntó acercándose un poco más. «Soy guardabosques. Está a salvo». El hombre parpadeó, confundido, y un sonido áspero salió de su garganta. Las palabras tardaron en tomar forma. «Luz», susurró apartando la vista. «Demasiada luz». Marcus giró la linterna hacia un lado, dejando solo un resplandor tenue. El hombre volvió a respirar con más calma. Sus labios se movieron, pero las palabras eran apenas un murmullo ininteligible. Marcus lo observó, incapaz de creer lo que veía. Era imposible que alguien hubiera sobrevivido allí dentro. Sin embargo, aquella mirada, ese pulso débil en su cuello, eran pruebas vivas. Decidió no perder tiempo. Apoyó las herramientas y amplió el hueco con el cincel, golpeando con ritmo constante. La piedra cedía poco a poco. Cada fragmento que caía revelaba un poco más del cuerpo del hombre. Las piernas estaban dobladas, los pies desnudos cubiertos de polvo. Cuando Marcus logró abrir lo suficiente para pasar los brazos, se inclinó y lo sujetó por debajo de los hombros. «Vamos, lo tengo». «Respire». El cuerpo era liviano, demasiado liviano. Tiró de él con suavidad, sintiendo cómo las articulaciones se resistían tras tanto tiempo inmóviles. La primera bocanada de aire que el hombre inhaló al salir del hueco fue un gemido, mitad alivio, mitad dolor. Marcus cayó de espaldas al suelo con él entre los brazos, jadeando. La montaña permaneció en silencio, como si contuviera la respiración. Durante un largo minuto, ninguno de los dos se movió. Marcus sintió el peso del otro sobre su pecho, el temblor débil de un cuerpo que regresaba del umbral de la muerte. Luego, despacio, lo recostó en el suelo y le ofreció el cantimplora. El hombre bebió torpemente, derramando parte del agua por la barbilla. Su voz era apenas un hilo. «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé», respondió Marcus. «Pero ya está fuera. Está a salvo». El hombre cerró los ojos y lágrimas sucias surcaron su rostro. Murmuró algo que Marcus no comprendió. Algo sobre la piedra que escucha o la voz del silencio. Marcus no insistió. Sacó su radio portátil y trató de contactar con el equipo de rescate. Esta vez una voz respondió entre interferencias. Dio las coordenadas y explicó la situación. Le dijeron que un grupo estaba en camino, pero tardarían horas. Marcus se quedó junto al hombre, vigilando su respiración. Cada tanto, éste murmuraba frases inconexas, nombres, oraciones, como si hablara con alguien invisible. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Marcus notó algo en el muro. Dentro del hueco, ahora vacío, las paredes estaban cubiertas de marcas. No eran grietas naturales, sino rasguños. Miles de líneas cruzadas, hechas con uñas o piedras, formando una textura inquietante. En algunas zonas, los surcos eran tan profundos que habían dejado un rastro oscuro, como si la sangre se hubiera mezclado con el polvo. Marcus tocó uno de ellos y sintió un estremecimiento. Aquellas no eran simples señales de desesperación. Eran símbolos. El hombre abrió los ojos y lo miró. «Ellos me dejaron aquí», dijo con voz ronca. «Dijeron que la tierra me guardaría hasta que comprendiera». Marcus se inclinó hacia él. «¿Quiénes? ¿Quién lo hizo?» El hombre tardó en responder. Parecía buscar palabras que hacía tiempo había olvidado.
los que aman el silencio, los que escuchan a la montaña. Luego cerró los ojos de nuevo, exhausto. Marcus no insistió. El significado de aquellas frases le resultaba incomprensible, pero la forma en que las pronunciaba, con un temblor de fe y terror, le hizo comprender que no eran simples delirios. El tiempo transcurrió lentamente. Marcus cubrió al hombre con su chaqueta y esperó junto a él hasta que escuchó, a lo lejos, el rumor de motores. Cuando el equipo de rescate apareció por el sendero, Marcus se levantó, agitando los brazos. Los paramédicos corrieron hacia ellos. Revisaron al herido, lo envolvieron en mantas térmicas y comenzaron a descender con la camilla. Antes de marcharse, uno de ellos le puso una mano en el hombro. «Hizo un buen trabajo, Ranger. Le ha salvado la vida». Marcus asintió, pero no respondió. Observó cómo se alejaban por el sendero hasta desaparecer entre los árboles. Entonces se giró hacia la grieta. El hueco abierto era ahora una herida oscura en la piedra, húmeda, respirante. Por un momento creyó ver movimiento en su interior, un leve temblor. Dio un paso atrás, encendió la linterna y apuntó. Nada. Solo polvo. Pero el silencio tenía un peso distinto. Era como si la montaña conservara un eco, un suspiro de aquel hombre, o de algo más antiguo que él. Marcus apagó la linterna y permaneció inmóvil largo rato, con la sensación de que la piedra lo observaba. Recordó las palabras del rescatado. La tierra me guardaría hasta que comprendiera. Aquello resonó en su mente, con un tono de amenaza disfrazada de oración. Cuando finalmente descendió hacia su jeep, el sol comenzaba a hundirse tras las colinas. Conducía despacio, con la mirada fija en el camino. Pero en su mente solo había imágenes del hueco, de la mano temblorosa, del rostro demacrado que había vuelto a la luz después de quién sabía cuántos años. Esa noche, mientras escribía su informe, intentó mantener un tono racional. Describió el hallazgo, las condiciones del terreno, el rescate, el estado del superviviente. No mencionó la voz, ni los golpes, ni las huellas descalzas. Esas partes, comprendió, nadie las creería. Al cerrar el cuaderno, el silencio del parque lo envolvió de nuevo. Se asomó a la ventana y contempló la silueta de las montañas bajo la luna. Por primera vez desde que trabajaba allí, aquel paisaje no le ofrecía consuelo. Había algo en la quietud del bosque que lo inquietaba, una sensación de que la historia no había terminado. El monte había entregado un secreto. Sí, pero quizás solo uno de muchos. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y pensó en la mirada de aquel hombre cuando pronunció la palabra ellos. No era el miedo de quien ha sido abandonado, sino de quien sabe que lo encontrarán de nuevo. Marcus trató de convencerse de que todo había terminado, pero en el fondo una voz tenue le susurraba que lo peor acababa de empezar. Cuando por fin logró dormirse, soñó con la montaña. Soñó que caminaba entre las grietas, que oía respiraciones dentro de cada una. Miles de ellas, y todas decían su nombre. El hospital del condado estaba rodeado de colinas bajas y campos apagados por la neblina. Marcus llegó a media mañana, exhausto pero decidido. No había dormido más de un par de horas desde el rescate. Durante toda la noche, la imagen de aquel hombre saliendo de la grieta, cubierto de polvo y con los ojos vacíos de luz, lo había perseguido como un eco que no se disolvía. La prensa local ya hablaba del milagro del Parque Nacional, pero él sabía que lo que había sucedido allí no tenía nada de milagroso. Había algo bajo aquella montaña que seguía respirando. En la recepción, una enfermera joven lo guió por un pasillo largo hasta una habitación aislada. Afuera había 2 policías. Marcus reconoció a uno de ellos, el sargento Keller. Cruzaron miradas, y Keller hizo un gesto de advertencia. «Está frágil», dijo. «No confía en nadie, pero pregunta por ti». Marcus asintió y entró. El hombre estaba sentado en la cama, con la espalda recta y los ojos clavados en la ventana. La piel seguía pálida, casi translúcida, pero parecía más vivo que el día anterior. En sus manos sostenía una pequeña cruz de madera que alguien le había dado, y la frotaba con los pulgares como si quisiera borrar los años de encierro. Al oír la puerta, giró la cabeza lentamente. En su mirada había una mezcla de agradecimiento y desconfianza. «Me dijeron que era usted quien me sacó».
dijo con voz áspera. El guardabosques. Sí, respondió Marcus. Soy Marcus Brown. ¿Recuerda cómo llegó hasta allí? El hombre lo observó en silencio unos segundos antes de responder. Mi nombre es Joseph Miller. Fui pastor en la iglesia de Holly Creek. Hace 3 años salí a predicar en las montañas. No volví. Marcus se sentó en la silla junto a la cama. Lo escuchó sin interrumpir. Miller hablaba despacio, con una cadencia de sermón, pero cada palabra pesaba como una piedra. Contó que lo habían contactado por carta unas personas que se hacían llamar los guardianes del silencio. Decían buscar la pureza del alma a través de la quietud, la comunión con la tierra y el desprendimiento del ruido del mundo. Miller, movido por la curiosidad y su fe, aceptó reunirse con ellos. Lo llevaron a un valle remoto, más allá del límite del parque. Allí, entre rocas y árboles antiguos, encontró un pequeño grupo de hombres y mujeres vestidos con túnicas grises. No hablaban, ni siquiera entre ellos. Comunicaban con gestos, con miradas. Decían que la palabra corrompe, susurró Miller, que el sonido es la herida original del mundo. Marcus sintió un escalofrío. El pastor relató que lo invitaron a probar la quietud. Lo guiaron hasta una cueva estrecha donde debía permanecer una noche entera en silencio. Pero cuando quiso salir, el paso ya estaba sellado. Había escuchado sus voces afuera, orando sin palabras, y comprendió que no lo dejarían marchar. Me dijeron que la tierra me guardaría, dijo con un temblor, que solo cuando aprendiera a escuchar sin oír, la piedra se abriría. Marcus lo miró, sin saber qué decir. El relato tenía algo de delirio, pero los años de aislamiento podían justificarlo. Sin embargo, el detalle de los símbolos grabados en la roca coincidía con lo que él mismo había visto. ¿Cuánto tiempo estuvo allí dentro?, preguntó. Miller cerró los ojos. El tiempo dejó de existir. Había agua que se filtraba por las paredes, suficiente para vivir o para morir lentamente. A veces oía cosas, golpes, voces. No sabía si eran reales. Hubo un largo silencio. Marcus observó que en las muñecas del hombre había cicatrices finas, como si hubiera llevado ataduras. No se atrevió a preguntar. Finalmente Miller volvió a hablar, con un tono distinto, casi reverente. No debió sacarme. La montaña no lo permitirá. Marcus se inclinó hacia él. ¿Qué quiere decir? Miller lo miró fijamente. Ellos siguen allí. Los guardianes no se fueron. Vigilan el silencio. Yo era su ofrenda, y usted la interrumpió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marcus intentó mantener la calma. No hay nadie más en esa montaña. Buscamos por kilómetros y no encontramos señales de campamento. El hombre sonrió débilmente. Porque no buscan con el oído. Escuche cuando todo calla. Ellos hablan en la vibración de las piedras. Esa frase se le clavó en la memoria. Más tarde, cuando salió del hospital, Marcus caminó sin rumbo por las calles del pequeño pueblo. Las casas parecían dormidas. Los rostros de la gente lo miraban con la indiferencia habitual. Pero algo en la quietud del lugar lo perturbaba. Compró un café que no probó. Se detuvo frente al escaparate del periódico local. En el titular de la mañana se leía: Rescate milagroso en Silver Creek. Pastor hallado con vida tras 3 años desaparecido. El texto lo presentaba como un héroe, pero Marcus sabía que la historia estaba incompleta. Pasaron los días. El FBI interrogó a Miller, aunque sus respuestas confusas no ayudaron a la investigación. Se habló de secta, de rituales, de fanatismo. Nadie pudo hallar el supuesto refugio de los guardianes. El caso se enfrió tan rápido como había comenzado, pero Marcus no lograba apartarlo de su mente. Cada noche soñaba con la grieta. En el sueño la montaña respiraba, y del interior surgían susurros que lo llamaban por su nombre. Al despertar, sentía que el silencio del bosque lo observaba. Una tarde, recibió una visita inesperada en la estación del parque. Era una periodista de Denver, Ellen Rains. Traía una carpeta llena de notas y recortes. Había seguido la historia desde el principio y quería entrevistarlo. Marcus dudó, pero ella insistió con una mezcla de profesionalismo y calidez que lo desarmó. Habló durante horas, relatando cada detalle del rescate, excepto los símbolos y las voces. Ellen lo escuchaba con atención, tomando apuntes. Cuando mencionó el nombre Guardianes del Silencio,
Sus ojos brillaron con un interés distinto. He oído de ellos antes, dijo. Son más antiguos de lo que parece. Hay registros de desapariciones similares en los 70, en las montañas del norte. Siempre lo mismo, creyentes que hablaban de purificarse por medio de la tierra. Nadie los ha visto, pero los rastros se repiten. Marcus la miró sorprendido. Ella abrió su carpeta y le mostró una fotografía vieja. Un grupo de hombres con túnicas grises, de pie frente a una cueva. El rostro de uno de ellos era inconfundible. Era Miller, más joven, de pie en el centro. No puede ser, murmuró Marcus. Dijo que fue víctima de ellos. Quizás lo fue, replicó Ellen, o quizás fue algo más. Aquella conversación lo dejó inquieto. Cuando Ellen se marchó, prometiendo volver en unos días con más información, Marcus sintió una punzada de alarma. Esa misma noche, soñó de nuevo con la montaña, pero esta vez no eran voces. Eran manos que salían de la roca, miles de manos buscando la luz. Despertó con un temblor que no podía controlar. 2 días después, la periodista desapareció. Su coche fue hallado en el límite del parque, con la puerta del conductor abierta y la grabadora aún encendida. Marcus fue uno de los primeros en llegar al lugar. En la cinta solo se escuchaban pasos, luego silencio, y después un leve zumbido, como un canto bajo de muchas voces al unísono. Esa noche, incapaz de quedarse quieto, Marcus subió de nuevo hacia la grieta. La zona estaba acordonada, pero el impulso era más fuerte que la razón. El sendero estaba cubierto de hojas secas, y el aire parecía vibrar. Cuando llegó, vio que alguien había colocado una plancha de cemento sellando la abertura. Encima, un letrero de advertencia. Zona inestable. Acceso prohibido. Se arrodilló, pasó la mano sobre la superficie fría y sintió una vibración débil, como un pulso. El corazón se le aceleró. Se inclinó más y apoyó el oído. Desde debajo del cemento, algo susurraba. No eran palabras, sino un ritmo. 3 golpes, pausa, 2 más. Los mismos que había oído el primer día. Retrocedió de un salto, respirando con dificultad. El sonido cesó, pero el aire quedó cargado. Miró hacia el bosque. Las sombras parecían haberse acercado. De pronto, un pensamiento cruzó su mente con la fuerza de una revelación. La montaña no era un sepulcro, sino un guardián. Y lo que había liberado no era solo un hombre. Bajó corriendo hacia su jeep, con el cuerpo empapado en sudor a pesar del frío. En el retrovisor creyó ver una figura inmóvil junto al muro, observándolo. No volvió a mirar atrás. Cuando llegó a la cabaña, cerró con llave y se sentó frente a la radio. La encendió sin saber qué esperaba escuchar. Durante unos segundos solo hubo estática, pero luego, entre los crujidos, una voz grave y familiar murmuró. «No debiste volver». Era Miller. El sonido se apagó tan repentinamente como había empezado. Marcus permaneció inmóvil, con la mirada fija en el aparato, hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana. Entonces comprendió que el silencio no era ausencia de sonido. Era una presencia, algo que respiraba detrás de cada piedra, esperando. Y él, sin saberlo, se había convertido en parte de su llamada. La lluvia comenzó de madrugada, fina al principio, luego persistente, hasta envolver por completo las montañas en una niebla espesa. Marcus se despertó sobresaltado. Había soñado de nuevo con la grieta, pero esta vez no era él quien se acercaba. Era la montaña la que respiraba y lo llamaba por su nombre, con una voz hecha de tierra y viento. Se levantó sudando, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Intentó convencerse de que solo era cansancio, estrés, el peso de todo lo ocurrido, pero al encender la radio para distraerse, lo invadió un silencio absoluto. Ni interferencias, ni ruidos, ni siquiera estática. Un vacío puro. La montaña, pensó, había vuelto a llamarlo. Pasó el resto de la mañana intentando comunicarse con la central del parque. Nadie respondía. Salió al porche y miró el horizonte. Las nubes se arrastraban bajas cubriendo las cimas. El bosque, que siempre se mecía con el viento, estaba inmóvil. Ni un pájaro, ni un insecto. Aquella quietud lo hizo sentir fuera del mundo, como si el tiempo se hubiera suspendido. En la distancia creyó oír 3 golpes, lentos, resonando desde las entrañas del valle. Cerró los ojos. No eran imaginarios.
Eran los mismos 3 golpes que había escuchado aquella primera mañana junto a la roca. Sin pensarlo más, tomó su linterna, el revólver reglamentario, una cuerda y la radio, y subió al jeep. El motor tardó en arrancar, pero cuando lo hizo, el sonido le pareció extraño, ahogado, como si la montaña lo absorbiera. Condujo durante casi 1 hora hasta llegar al sendero del viejo camino. La lluvia había convertido el suelo en un pantano. Dejó el vehículo y continuó a pie. Cada paso era un esfuerzo, pero no podía detenerse. Tenía la certeza de que algo lo esperaba allí arriba. No sabía si Ellen, la periodista desaparecida, estaba viva o si era simplemente una sombra que lo llamaba desde el interior. Lo único que sabía era que no podía ignorar aquella vibración en su pecho, como si su propio corazón respondiera al de la montaña. Cuando llegó al acantilado, el cartel de advertencia seguía allí, empapado por la lluvia. La plancha de cemento cubría la grieta, pero algo había cambiado. En la superficie se veían fisuras recientes, como si la piedra hubiera comenzado a agrietarse desde dentro. Marcus se arrodilló, pasó la mano y sintió la vibración. 3 pulsos, luego 2. El mismo ritmo. El aire era más frío allí, cargado de un olor metálico. Por un momento creyó oír una voz femenina al otro lado, un murmullo que se confundía con el viento. «Marcus», dijo. Retrocedió un paso, con la linterna temblando en su mano. Era la voz de Ellen. No había duda. Intentó mantener la calma. Golpeó el cemento con el mango de la linterna. «¿Ellen? ¿Me oye?» No hubo respuesta. Solo el eco de la lluvia golpeando la piedra. Pero entonces el suelo vibró, suave al principio, luego más fuerte, hasta que los árboles cercanos comenzaron a crujir. La grieta se abrió una fracción de pulgada, dejando escapar un soplo de aire helado. Marcus dio un salto atrás. De la abertura emergió un sonido bajo, grave, un susurro múltiple. No era una sola voz, sino muchas, cientos, murmurando al unísono, como si la montaña respirara en lenguas humanas. El temblor cesó de golpe. El silencio volvió, pero ya no era natural. Era un silencio vivo, expectante. Marcus encendió de nuevo la linterna y la apuntó hacia la fisura. En el interior, la oscuridad parecía moverse, como un líquido espeso. De pronto, vio una forma, una mano. No, 2. Luego un rostro que se asomó apenas, pálido, con los ojos vacíos. No era Ellen, era Miller. Su piel tenía un tono terroso, como si la montaña lo hubiera reclamado. Sonreía. «Te lo advertí», dijo con voz hueca. Marcus tropezó y cayó de espaldas al suelo. Cuando volvió a mirar, el rostro había desaparecido. Solo quedaba la grieta, sellada otra vez, como si nada hubiera ocurrido. Corrió hasta el jeep, pero al llegar lo encontró cubierto de una fina capa de polvo gris, como ceniza. Intentó encenderlo, sin éxito. La radio seguía muerta, el bosque inmóvil. Caminó hasta el puesto de vigilancia, que estaba a menos de 2 kilómetros, pero lo que encontró allí lo dejó sin aliento. La puerta estaba abierta, la luz encendida, la mesa cubierta de papeles empapados. En el centro, un cuaderno. Lo reconoció de inmediato. Era la libreta de notas de Ellen. La abrió con las manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de observaciones sobre el caso Miller. Fechas, nombres, coordenadas. Pero en las últimas, la letra se volvía irregular, frenética. «No están muertos», decía una línea. «La montaña los escucha». En la siguiente, «El silencio no es vacío, es presencia». Y en la última página, una sola frase, escrita con tinta corrida: «Ellos vienen por él». Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Afuera el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando remolinos de hojas. Cerró el cuaderno, lo metió en su chaqueta y salió. La montaña estaba cubierta por la niebla, pero en la distancia entre los árboles, creyó distinguir siluetas. Hombres y mujeres vestidos con túnicas grises, inmóviles, observándolo. Dio un paso atrás, pero al parpadear desaparecieron. Solo el bosque, solo la lluvia. Y sin embargo, el aire seguía vibrando. Regresó a su cabaña antes del anochecer, empapado, con la mente al borde del colapso. Encendió todas las luces, revisó las puertas, encendió la estufa,
Intentó leer el informe del hospital, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Miller había desaparecido 2 noches antes, según el documento. Se había levantado de su cama sin que nadie lo notara y había salido por la ventana. Desde entonces, no había rastro. Marcus cerró los ojos y apoyó la cabeza en las manos. El sonido de la lluvia se volvió irregular, como si algo golpeara el tejado desde dentro. 3 golpes, pausa, 2 más. Se levantó de un salto, tomó la linterna y subió al ático. No había nadie, solo el ruido del agua filtrándose. Sin embargo, en el suelo, entre el polvo, encontró huellas. Pequeñas, húmedas, como de pies descalzos. Lo recorrió un miedo primario, una certeza animal. No estaba solo. Bajó lentamente las escaleras, el corazón desbocado. La linterna temblaba en su mano. En la sala, la radio, que llevaba días muda, comenzó a emitir un murmullo. Se acercó despacio. Entre la estática, una voz hablaba. Era Miller otra vez. El silencio nos protege, decía. Ven, la montaña te espera. Luego, nada. Marcus se quedó quieto, mirando el aparato, hasta que comprendió que no había vuelta atrás. Salió bajo la lluvia, sin abrigo, con la linterna y la radio colgando del cinturón. La montaña se erguía al norte, invisible tras la neblina, pero él sentía su presencia como una pulsación en el aire. Caminó toda la noche sin detenerse. A veces creía oír pasos detrás de él, pero cuando se giraba solo había sombras. En una curva del sendero encontró algo que lo detuvo. La grabadora de Ellen, medio enterrada en el barro. La limpió con la manga y presionó play. Una voz femenina susurró, «No somos eco, somos origen». Luego un grito, un golpe y silencio. Siguió caminando, sin sentir el cansancio ni el frío. Cuando llegó a la zona del acantilado, el amanecer asomaba entre la bruma. La plancha de cemento estaba rota, abierta como una herida. Un agujero oscuro se abría en el centro. Del interior salía un aire tibio, húmedo, que olía a tierra recién removida. Marcus se acercó despacio. De pronto, oyó su propio nombre, pronunciado desde dentro, con la voz de Ellen. Dio un paso más, luego otro. Dentro, la oscuridad lo envolvía como un abrazo. «No tengas miedo», dijo la voz. «Aquí no hay dolor, solo silencio». Marcus dudó un instante. Miró hacia atrás. El bosque se extendía inmóvil, sin vida. El cielo gris parecía hecho de piedra. No había pájaros, ni viento, ni sonido alguno. Entonces comprendió que el silencio ya lo había alcanzado. Dio un último paso y desapareció dentro de la grieta. Días después encontraron su jeep abandonado al pie del sendero, con la puerta abierta y las llaves puestas. En la cabaña, sobre la mesa, quedaba su cuaderno de guardabosques. La última página decía, «He escuchado el corazón de la tierra. Late 3 veces, luego 2. Está vivo». A partir de entonces, los habitantes del valle comenzaron a evitar la zona. Decían que por las noches, cuando el viento sopla desde el norte, se oye un ritmo débil entre las montañas. 3 golpes, pausa, 2 más. Algunos aseguraban ver una luz moviéndose en la niebla, y una figura solitaria, vestida con el uniforme de guardabosques, caminando entre las rocas. Otros, los más viejos, simplemente decían que el silencio había vuelto a casa. Y en las noches más quietas, cuando la luna apenas se asoma, si uno se atreve a escuchar con atención, puede oír una respiración lejana, profunda, que parece surgir de las entrañas del mundo, como si la montaña, satisfecha, siguiera guardando a sus hijos en su interior. Porque hay secretos que no se revelan, se despiertan, y el silencio, en Silver Creek, nunca volvió a ser solo silencio. No te vayas todavía. La siguiente historia te dejará boquiabierto. Suscríbete ahora para no perderte lo que sucede cuando el silencio vuelve a respirar. Activa las notificaciones, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo.